¿Quién es realmente el anticristo? ¿Y de dónde surgirá ese líder misterioso que, según la Biblia, dominará al mundo entero en los últimos tiempos? Lo sorprendente es que una antigua tablilla de arcilla y un número escondido en las profecías bíblicas podrían señalar con exactitud la fecha de su aparición. Y lo más inquietante, hubo un hombre que se levantó en poder justamente en ese día, y su ascenso parece estar conectado con la figura del anticristo y con la Babilonia profetizada para el fin de los tiempos. El Apocalipsis habla de dos personajes que marcarán la historia. El primero, llamado la Bestia, un gobernante mundial que impondrá su dominio a sangre y fuego. El segundo, conocido como el falso profeta, un líder religioso que hará milagros y llevará a las naciones a adorar a la Bestia, obligando a aceptar su marca. Entonces surge la pregunta, ¿cuál de los dos es el anticristo? La Biblia enseña que la palabra anticristo tiene dos sentidos. Puede significar en contra de Cristo o también en lugar de Cristo. Y bajo esas dos definiciones, ambos encajan. Sin embargo, el gobernante mundial, la Bestia, será visto como un Mesías sustituto, un Salvador falso que ofrecerá paz y prosperidad, pero que en realidad conducirá al mundo al desastre. El profeta Jeremías da una pista en su capítulo 50. Menciona que este líder es como un nuevo Nabucodonosor, rey de Babilonia. En los días antiguos, Babilonia fue el imperio más poderoso sobre la tierra, pero con el tiempo cayó y fue olvidada. Aún así, la Biblia utiliza su figura como símbolo de un poder que regresará en el fin de los tiempos. Una nueva Babilonia que gobernará sobre los reyes de la tierra y que tendrá como cabeza al anticristo. El libro de Daniel refuerza esta idea con un sueño inquietante. Nabucodonosor soñó con un árbol gigantesco que daba refugio a hombres y animales, hasta que fue derribado y amarrado con una banda de hierro y bronce por un tiempo determinado. Daniel explicó que el árbol representaba al rey, quien perdería la razón por un periodo antes de volver a gobernar, y así ocurrió. Nabucodonosor enloqueció por un tiempo y luego fue restaurado en su trono. Pero muchas profecías bíblicas tienen un doble cumplimiento. Lo que sucedió al rey en el pasado era solo un modelo de lo que vendría en el futuro. Ese árbol cortado también puede simbolizar a la propia Babilonia, un imperio que sería derribado y permanecería sin gobernante por un periodo profético de 7 tiempos. ¿Qué significa eso? En Apocalipsis 12 se menciona que un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo equivalen a 1260 días. Si lo multiplicamos por 2, llegamos a 7 tiempos, es decir, 2520 días. Y como en la profecía, un día equivale a un año, Ezequiel 4 lo confirma, entonces hablamos de 2520 años. Así, el mensaje es claro. La Babilonia espiritual y profética estaría caída por 2520 años, pero al cumplirse ese tiempo, volvería a levantarse con un nuevo líder, alguien que gobernaría al mundo con el poder de la Bestia, el anticristo. El enigma está en descubrir, ya se cumplió ese periodo. ¿Quién es ese líder que se levantó al final de los tiempos señalados? ¿Y cómo conecta su poder con la Babilonia profetizada en Apocalipsis? Una cosa es cierta, mientras el mundo busca al anticristo en lugares equivocados, la profecía parece estar señalando en otra dirección. Es posible calcular con exactitud el momento en que la profecía de Babilonia comenzaría a cumplirse nuevamente. Si las Escrituras nos dan señales, entonces necesitamos descubrir cuándo Babilonia fue conquistada y quedó sin gobernante, porque desde esa fecha podemos contar los años y llegar al día exacto en que un nuevo poder mundial resurgiría. El libro de Daniel nos ofrece la clave. Después del sueño del gran árbol en el capítulo 4, el capítulo 5 describe una noche que cambió la historia. Los reyes de Babilonia
Celebraban un festín cuando una mano misteriosa apareció y escribió un mensaje en la pared. Las palabras eran enigmáticas: Mene, Mene, Tekel, Parsin. El miedo se apoderó del palacio hasta que Daniel fue llamado para interpretar el misterio. Él explicó que esas palabras no eran simples letras, eran un juicio divino. Mene significaba que Dios había contado los días de Babilonia. Tekel, que el reino había sido pesado y hallado falto. Y Parsin, que sería dividido y entregado a los medos y persas. Pero lo más sorprendente es que este mensaje también escondía un código numérico. Mene equivalía a una mina, es decir, 50 ciclos. Tekel representaba un ciclo. Parsin indicaba la mitad de una mina, es decir, 25 ciclos. La suma, 126 ciclos. Si recordamos que cada ciclo equivale a 20 geras, tenemos un total de 2.520 geras, el mismo número que ya habíamos visto oculto en la visión anterior de Daniel. Una segunda confirmación de que pasarían 2.520 años antes de que Babilonia, en su sentido profético, volviera a levantarse. La Biblia cuenta que esa misma noche, mientras los reyes banqueteaban, los ejércitos de Ciro ya habían tomado las puertas de la ciudad. Los registros históricos, como la crónica de Nabónido, confirman la fecha, el 14 de Tishri del año 539 a.C. Sipar cayó ese día, y 2 días después la ciudad de Babilonia fue tomada sin resistencia. Aquí tenemos entonces un punto de partida exacto, 14 de Tishri del 539 a.C. Si añadimos los 2.520 años profetizados, llegamos al 14 de Tishri de 1982, equivalente al 1 de octubre de ese año en el calendario romano. ¿Y qué ocurrió en esa fecha? Un hecho único en la historia moderna. El canciller de Alemania Occidental fue destituido y reemplazado, no en elecciones, sino por una decisión parlamentaria. El hombre que tomó el poder ese día fue Helmut Kohl. Su ascenso repentino, casi inesperado, marcó un nuevo capítulo para Europa y, según algunos intérpretes, podría representar el segundo cumplimiento de la profecía de Daniel. Ahora presta atención a 3 hechos asombrosos. 1. 8 años después, exactamente en el mismo día, 14 de Tishri, pero de 1990, Alemania Oriental y Occidental se reunificaron bajo el liderazgo de Kohl. Ese día, Alemania, que había sido dividida tras 2 guerras mundiales, volvió a levantarse. En 2, Kohl se convirtió en el gran impulsor de un proyecto que transformaría el mundo, la Unión Europea. Fue uno de los arquitectos principales del tratado que creó el euro como moneda única, uniendo a las naciones europeas bajo un mismo sistema político y económico. 3. La profecía decía que cuando la banda de hierro alrededor del tronco fuera removida, un nuevo árbol crecería desde las raíces. ¿Y cuáles son las raíces de Europa? Roma, Grecia y, en última instancia, Babilonia. ¿Casualidad o cumplimiento exacto de la profecía? La fecha, los números y los eventos parecen encajar como piezas de un rompecabezas. ¿Podría la Biblia habernos dejado una pista sobre el surgimiento de la potencia mundial que dominará en los últimos tiempos? En el libro del Apocalipsis, la Gran Babilonia es representada como una mujer montada sobre una bestia escarlata, una imagen inquietante, y que curiosamente aparece hoy en algunos símbolos modernos. Basta mirar el reverso de ciertas monedas de 2 euros. Allí también encontramos a una mujer montada en una bestia, símbolo de Europa. ¿Es coincidencia que Europa, unida bajo el liderazgo de hombres como Helmut Kohl, se haya levantado como una potencia mundial justo en el tiempo señalado por antiguas profecías? Kohl no solo dirigió la reunificación alemana, también impulsó la creación de la Unión Europea, sentando las bases de una nueva superpotencia que brota de las raíces de la antigua Babilonia. Desde el 1 de octubre de 1982,
fecha exacta que muchos estudiosos relacionan con la profecía de Daniel capítulo 4. Europa comenzó a transformarse en una fuerza global, y sin embargo, la mayoría del mundo no percibe lo que está ocurriendo ante sus ojos. Pero surge la gran pregunta: ¿qué hay del anticristo? Helmut Kohl se retiró de la política en 2002 y falleció en 2017. Él no fue el anticristo anunciado en las Escrituras. Sin embargo, su ascenso en la fecha exacta marcada por la profecía nos ayuda a entender de dónde podría surgir ese líder final. La Biblia afirma que aparecerá un hombre descrito como la bestia, también conocido por muchos como el anticristo. Este gobernante tomará control de la Babilonia de los últimos tiempos, un sistema político, económico y religioso que ha ido creciendo en Alemania y Europa desde aquel día de 1982. Tal como ocurrió con Hitler, es posible que este hombre no nazca en Alemania, pero eventualmente tomará las riendas de Europa, y desde allí extenderá su dominio al resto del mundo. Pero la Escritura también advierte sobre otro personaje, el falso profeta, un líder religioso con poder sobrenatural que trabajará codo a codo con la bestia. Él hará señales y prodigios para engañar y usará la religión como arma de control, desviando a millones hacia la adoración de este gobernante mundial. La única manera de no ser engañados es volver a la palabra de Dios. No basta con escuchar voces humanas ni seguir rumores. Es necesario examinar las Escrituras y confirmar cada detalle por nosotros mismos. Y algo queda claro: aunque la Biblia no siempre usa el término anticristo para describir a la bestia o al falso profeta, sí afirma que estos dos hombres serán los protagonistas del gobierno mundial en los últimos tiempos. La gran incógnita es: ¿qué papel tendrá Europa en esta transformación global? ¿Qué sucederá con las Américas, Asia, África y el Medio Oriente cuando este nuevo imperio se levante? ¿Y cómo encajarán potencias como Estados Unidos, Rusia, Israel o India en el escenario final? El tiempo nos dará las respuestas. Por ahora, solo podemos observar las señales, mantenernos atentos y recordar que la historia ya fue escrita hace miles de años.